En las últimas horas tuvimos la posibilidad de escuchar a la vocera de la Casa Blanca hablar sobre las razones de la inflación que está obviamente aumentando en Estados Unidos como en distintos países del mundo, particularmente en la cadena de valor de la carne. En función de estas declaraciones que ahora vamos a escuchar, luego hacemos un análisis sobre lo que está ocurriendo en Argentina en particular. The president thinks the way people across the country, American families, digest inflation is by price increases. And if you look at industry to industry, it's a little different. So, for example, the president, the Secretary of Agriculture have both spoken to what we've seen as the greed of meat conglomerates. That is an area when people go to the grocery store and they're trying to buy a pound of meat, 2 pounds of meat, 10 pounds of meat. The prices are higher. That is, in his view, and the view of our Secretary of Agriculture, because of, you could call it corporate greed, sure. You could call it jacking up prices during a pandemic. There are other areas where we've seen increases because of supply chain issues, and we're seeing those increases around the world as it relates to gas prices, oil supply, and things along those lines. So I would say there's some areas where we have seen corporations profit from the pandemic, and certainly the president would agree with that component. I don't know the full context of all of their remarks. Son estos videos que uno agradece. ¿Por qué? Porque muchas veces solemos plantear las necesidades de regulación de algunas de las cadenas de valor, de algún tipo de intervención estatal para poder lograr eliminar las arbitrariedades. Esa es la expresión más correcta, para eliminar el nivel de descoordinación que muchas veces ocurre entre los precios relativos de distintos sectores. Lo que está diciendo efectivamente la vocera, en este caso estamos hablando, insisto, de Estados Unidos, es que ha habido codicia corporativa. Ese fue el concepto que dijo, aprovechando la pandemia, aprovechando que faltan insumos en muchas cadenas de suministro, muchas cadenas de valor. También puso el ejemplo no solo de la carne, sino también del gas, del petróleo y de otros insumos en los cuales están habiendo aumentos de precios en distintas partes del mundo. Yo hice hace poco una columna en donde mostré que existían controles de precio o determinadas regulaciones en algunos sectores, no solamente en Estados Unidos durante el gobierno de Trump y ahora durante el gobierno de Biden, sino también en países europeos como Francia, como Portugal, también en países de América Latina, no solamente en Argentina. Me parece muy importante poner foco sobre esta cuestión porque cuando la inflación se convierte en un valor elevado o cuando se convierte en un dato, para Estados Unidos hoy la inflación es un dato al que tiene que atender. Para nosotros los argentinos es un dato hace más tiempo, es un problema que lleva más tiempo en Argentina. Para Estados Unidos es un problema de la actualidad. Y cuando eso ocurre, cuando de repente hay un dato de inflación que efectivamente necesita la atención del Estado, de la regulación estatal, bueno, aparece la necesidad de ponerle nombre y apellido a qué es lo que está ocurriendo. Y en muchos casos hay abusos en materia de posición dominante. No es lineal, no es una causalidad lineal, pero sí es un elemento que hay que controlar, regular, disciplinar, trabajar desde la política pública. Con esto quiero empezar la columna del día de hoy para poder poner a la Argentina en un contexto global, en un contexto regional. Están aumentando los precios. ¿Por qué? Porque primero suben los precios de los commodities, porque ha habido aumento de los precios internacionales de las materias primas en cada momento de crisis. Eso suele ocurrir. Ahora estamos volviendo a tener posiblemente una suba de la tasa de interés de la FED, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, si eso se define para el 2022 y eso posiblemente cambie este esquema de suba de precio de los commodities y además faltan suministros en las cadenas de valor, lo cual hace que aumenten los precios en distintas partes del mundo. Argentina tiene otros componentes que se agregan a esto que podríamos llamar, en primer lugar, inflación importada. Ahora sí, avancemos. Tuvimos en el mes de noviembre una inflación de 2,5%. Trajimos algunas placas para analizar este dato. 2,5% en noviembre, que por cierto viene a ser una reducción respecto de septiembre, que fue 3,5%, respecto de octubre, que también fue 3,5%. Acá están apareciendo los datos. Digo, esta suba de septiembre y de octubre fue un salto, porque teníamos en agosto 2,5%. ¿Tenía sentido entonces el 3,5 y el 3,5 en octubre si ahora tenemos de nuevo 2,5? Bueno, no, evidentemente no. Esta es una de las primeras cosas que hay que empezar a decir. Dijimos del Centro de Economía Política Argentina que en estos casos había una inflación, en el caso de septiembre, en el caso de octubre, que no tenía relación, no tenía explicación, justificación, base en relación a los movimientos
de las principales variables de la economía argentina. El dólar, las tarifas, el dólar oficial y también los dólares paralelos, la nafta, la base monetaria. No había relación. Bueno, hay relación ahora, se logra una convergencia mayor, el 2,5 es bastante más razonable que el 3,5. Siguen existiendo aumentos de precios que no tienen relación con lo que está ocurriendo en la macroeconomía. En noviembre el tipo de cambio se movió 1%. Con una inflación que subió 2,5%. Así todo, esta reducción es importante y seguramente habrá que sostener la política de controles de precios. Sabemos que hay un congelamiento hasta los primeros días de enero y luego desde la Secretaría de Comercio se tiene que definir otra estrategia. Ahora bien, es un congelamiento que fundamentalmente ataca a alimentos. Bien, avancemos a otra placa para poder seguir analizando. Yo les decía cuáles son las razones en materias de costos. Con una inflación del 52% interanual, 52% significa que entre noviembre del 20 y noviembre del 21 tenés un aumento del 52% en promedio de los precios. Uno dice, bueno, ¿qué aumentó a este ritmo? La pregunta es, ¿qué aumentó a este nivel como para que haya una inflación del 52%? ¿Hay razones en los costos de la economía argentina? Revisemos, tipo de cambio, 29%. No podemos responsabilizar al dólar sobre esto. La nafta subió, pero subió 42, no subió más que 52, subió 10 puntos menos. Las tarifas residenciales siguen muy abajo, de hecho ha habido un esfuerzo fiscal muy importante de parte del Tesoro Nacional, esfuerzo fiscal que hoy se está revisando en el marco de la discusión presupuestaria para poder financiar tarifas que aumenten poco, 10,9%. La base monetaria, para los monetaristas que siguen diciendo que es un problema de base monetaria, bueno, aumentó 35% en el último año, no aumentó más que la inflación, no le podemos responsabilizar el aumento de la base monetaria por eso. Entonces, este es un primer paquete para ver qué es lo que está pasando en Argentina con los precios. Avancemos, por favor, a ver qué pasa con los alimentos. Los alimentos, y este es un dato interesante, digo, para seguir de cerca, aumentaron menos que el promedio en noviembre, aumentaron 2,1%. En octubre habían aumentado más, cerca de 3,4%. Hay una reducción de los precios de los alimentos, lo cual significa que se está logrando que los alimentos no aumenten mucho más que el promedio. Y esto ocurre a pesar de un fuerte aumento de la carne en noviembre, que fue del 10%. El asado en noviembre aumentó 11%. La carne picada aumentó mismo valor, cerca del 11-12%. La carne pesa, significa, tiene una incidencia del 40% adentro del rubro alimentos, con lo cual si la carne te aumenta 10 y significa tanto en el rubro alimentos, evidentemente ha habido otros alimentos que no han aumentado tanto. Es un dato para seguir de cerca porque Argentina tiene claramente el desafío de controlar los aumentos de los precios de los alimentos, siendo que es un país que produce alimentos, pero que tiene el problema de que exporta lo que come. El problema y al mismo tiempo la virtud, porque tenemos una inserción exportadora que nos genera dólares, pero hoy para los aumentos de precios eso genera una tensión permanente por una actualización con el precio internacional que tienen los bienes que consumimos. Vamos a mirar de cerca qué es lo que ocurre con la inflación al mes de diciembre. Este es un año en el cual obviamente la inflación ha aumentado respecto de la propia meta prevista. El presupuesto 2022 que se está discutiendo en este momento prevé un descenso muy fuerte de la inflación para el año que viene, lo cual también depende de que se puedan contener las variables macroeconómicas que venía comentando más temprano.